Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Baby Toast agua de colonia. Vídeo perdido en el canal y que os vuelvo a presentar. Sí, es uno de los grandes imprescindibles. Vamos a ver, siempre y cuando se tengan posibles, porque tengo que reconocer que es una esencia, una fragancia. Esta concretamente, ya lo digo de principio, contiene alcohol. Entonces, como ya he dicho en otros vídeos anteriores dedicados a las babies, no apliquéis nunca al bebé en piel. Le aplicáis en ropita, pero en piel jamás. Y da igual que tenga alcohol como si no tiene, como lo que tenga. Jamás al bebé se le aplican las esencias en piel. Bien, Baby Toast, que es un amor, ya os lo presenté, ya la conocéis, la tengo ahí en la colección. No me la suelo echar mucho, pero tengo que reconocer que es una exquisitez. A mí me encanta. Bueno, es que me chifla. Lo que pasa es que, bueno, no la uso mucho entre comillas, así que la tengo ya un poco, pues, que va bajando de la cabecita, ya va bajando, ya llega por los ojos. Y bueno, pero de verdad que procuro no echármela mucho porque quiero tenerla en la colección y tampoco me apetece. En el caso de que tenga que volver a comprar una baby, no me apetecería volver a repetir con Toast por aquello de que quiero traeros más cosas al canal. Tengo mis básicos, mis imprescindibles de los cuales no me bajo del burro, pero también está esta que, sin ser un imprescindible, tengo que reconocer que es que me chifla, pero no tanto como para tener que volver a comprarla. Entonces prefiero pues que se vaya echando a perder aquí en el bote y luego pues ya veremos a ver qué es lo que hago. Bueno, voy a haceros la aproximación, veis el osito de Toast cómo va y al lío con las notas. Esta es la caja, está completamente llena de corazoncitos, de tréboles, de pues muy infantil todo el concepto. Baby Toast, 100 mililitros. Lleva toda esta lista pues verdosita y en fin, pues sí es la caja, composición química y os recuerdo que en el caso de esta unidad contiene alcohol, pero hay otras unidades, otros Baby Toast que están elaborados sin alcoholes. Botella de Baby Toast, que es el oso, el logotipo de la casa Toast, que lleva este tapón, que es un tapón de plástico, lo que pasa que le han recubierto aquí pues de este gorrito de dormir y pues casa bastante bien, hace su clic y se puede coger de aquí. También tengo que hacer la consideración, bueno, aquí estáis viendo Baby Toast, lo ponen aquí en la patita, que no es un juguete y la casa lo deja bien claro, esto no es un juguete. Claro que también, por ejemplo, la casa Moschino lo dice bien claro, no es un juguete, son colonias y hay que tener mucho ojo con los productos químicos y los niños. Baby Toast, que tiene las siguientes notas de salida de corazón y de fondo. Notas de salida: mandarina, nerolí y bergamota. Manzana, pera, rosa y flor de azahar del naranjo en el corazón de la fragancia. Almizcle, petigrén y cedro en el fondo. Agua de colonia completamente al uso, 3 horas, también es perfectamente unisex, no es solamente, bueno, el cliente potencial son los baby, los niños, pero tanto hombres como mujeres, niños, niñas, quien quiera se la puede echar porque es que es el concepto completamente unisex y completamente familiar. Y es que realmente si un bebé tiene que oler a algo, pues debe oler a limpio y se acabó. Y cuantos menos olores artificiales, pues mejor. Pero bueno, por aquello de darle un toquecito cuando se va a salir fuera de casa, pues se le puede aplicar una baby. Ya no solamente esta, sino cualquier otra al gusto del padre y la madre, porque el niño no va o niña no va a elegir, está claro. Entonces los culpables somos nosotros que le atizamos a nuestros hijos lo primero que pillamos. Bueno, lo primero no, pero le damos la colonia que consideramos oportuna. Entonces, eau de toilette que dura 3 horas, completamente de refresco, me refiero a todo ya en general, tanto niños como personas más adultas, que no adúlteras, que no es lo mismo, y que van a precisar del uso de este agua fresca. Es un agua de colonia al uso que tiene una estela y una proyección completamente cortas. Esto es un metrito escaso, muy escaso. Es la típica de refresco y que tiene un concepto olfativo que sí que es muy cítrico al inicio, pero que luego tiene el matiz de flor blanca de la flor de azahar del naranjo, valga la redundancia. Pero tengo que comentaros que sí que tiende en piel masculina a ser un poco más seca.
En mujer se queda como mucho más chispeante y en bebés ni te cuento, en bebés queda delicioso, o sea, es que te dan ganas de comértelos y practicar el canibalismo con ellos porque huele francamente bien. Es un concepto, también tengo que decirlo, muy nenuco. El precio no sé si lo he dicho, pues aproximadamente unos 15, 20 euros, 25, le he visto hasta 30, pero bueno, que encontréis ofertas 50.000 y no hay ningún tipo de problema porque, entre comillas, no es de las más caras. De verdad, tenerlo en cuenta. Puede parecer, esto dura 3 horas, es un eau de toilette al más puro estilo. Si cae en ropa es cuando va a durar más, pero en piel a secas 3 horitas y refresco. Es un concepto completamente de refresco. En un niño puede durar muchísimo, porque la piel es distinta. Ya no me refiero a piel, sino por el propio olor que ellos emanan. Es distinto todo, todo es completamente distinto en esas criaturitas. Así que yo también os digo una cosa, mirad lo que os digo, esto usadlo vosotros. Los niños, cuanto menos cosas, menos química, muchísimo mejor. Sí. Porque ¿para qué os voy a engañar? A mí, soy sincero, yo en un niño esto no lo aplico. O sea, si lo tengo que aplicar, lo aplicaría, pero en ropa, ¿eh? De acuerdo, pero si podemos evitarlo, si estando limpia, con su duchita, su baño, su ducha no, por decir que criaturicas mías, con su baño y van completamente limpios y huelen que alimentan. De verdad, no. No. Bien, 3 horas. En un adulto, una persona adulta dura 3 horas. O sea, esto de que esto no puede durar jamás de los jamases ni 6 ni 8 horas, ni por asomo. Más que nada, sobre todo porque yo la aconsejo en periodos estivales y verano. O sea, a mí me decís, estoy usando esto en verano, en primavera, y os hago la ola porque de verdad con calor es que no hay cosa más agradecida que utilizar una baby, una colonia de refresco, un Petitgrain, un nenuco, que para mí eso es lo mejor. Un agua de colonia de Mugler. Lo que siempre os estoy sacando, un Gruyère y Gallet, es que es muy así, es súper fresco, es chispeante, pero de ahí a que uno de toilette pueda durar de estas características 6-8 horas, ni en sueños, pero es que no es el estándar, ni muchísimo menos, y lo otro se merece, y lo otro de verdad es que obedece a fantasías interestelares. Esto no dura 8 ni 6, ni nada de nada, esto dura lo que dura, y hasta luego, Mari Carmen, que para eso está el poder, a ver, es que no veo el atomizador, está el poder aplicártela una y otra vez, que es de lo que se trata, es completamente de refresco, no es otra cosa. Huele mucho a Petitgrain, mucho, es una simbiosis y una mezcla entre un Petitgrain infantil y un nenuco, pero tira más hacia el Petitgrain, porque lleva Petitgrain también, pero para que lo englobéis dentro de algo. Si se tiene que parecer a una colonia que no es tanto un nenuco, esta no se parece tanto a nenuco, hay otra que sí se parece muchísimo, pero esta no tira tanto a nenuco, esta tira más hacia el olor de Petitgrain, que antes la tenía por ahí detrás, pero es que me la fundí, tengo que comprar otra unidad. Esa es otra de los imprescindibles. Entonces esta tira más hacia Petitgrain, olfativamente, sin ser iguales, pero tira mucho más hacia Petitgrain, y hay otras que luego tiran hacia nenuco que presentaré en el próximo vídeo. Fíjate tú lo que son las cosas. Señoras, señores, que me marcho ya con esta Toast Baby Toast y que nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que merece la pena que a los niños, cuanto menos le apliquemos sustancias químicas en sus cuerpecitos, mejor que mejor, siguiendo limpios es suficiente, con su olor natural te los comes, pues no hace falta tanta química, ocasiones especiales, de acuerdo, pero en ropa siempre, que me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo estaré encantado y profundísimamente agradecido, pues como siempre. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.